si partimos desde el COVID, ha habido muchísimos cambios y hay cambios que han venido para quedarse, ¿verdad? Son esos cambios permanentes que ya nos van a acompañar el resto de nuestra vida, pero después hay cambios que no hay que olvidar que son pasajeros. Uno de los grandes cambios tiene mucho que ver con ser conscientes de lo que hemos vivido nos ha afectado y ahí ha habido miedos, cambios, ansiedades. También ha afectado mucho a nuestras relaciones con otras personas, con el mundo, con la vida, con nosotros mismos. Y para eso hay un término que ya los griegos clásicos hablaban de ello, que es la metanoia. Ajá. Cuando suceden determinados acontecimientos que marcan nuestra vida, al final acaban por afectar e influir nuestra manera de mirar, de sentir, de relacionarnos, incluso de pensar y de tomar decisiones. Ajá. Nuestros propósitos y prioridades también van cambiando. Hay cosas que nos asustan, que nos dan miedo, pero que a veces no sabemos distinguir lo que es una amenaza real de algo que resulta incómodo. Si tú cruzas las manos, generalmente tendemos a cruzar las manos de la misma manera, en la misma posición. Aunque cerremos los ojos, vamos a cruzar las manos de la misma manera. Esto es la zona de comodidad, la zona de confort. Incluso nuestro cuerpo de manera automática lo puede hacer sin prestar atención visual. Ahora bien, si yo te animo a cruzar las manos en una posición distinta, esto se llama incomodidad. Resulta incómodo, no me es familiar, mi cuerpo no lo siente como algo natural. Y nuestro cerebro y nuestro cuerpo se estresa. Ese estrés nos lleva a analizar: ¿esto es peligroso o es incómodo? Preguntabas, ¿qué crees que puedes hacer hoy para que tu yo del futuro se sienta orgulloso? Nos hacías esa pregunta. Es una forma de conectar contigo mismo, de reflexionar, de buscar dentro de ti tus fortalezas, tus propósitos, y no solamente el beneficiarte tú, sino cómo puedes contribuir al bienestar de otras personas. ¿Dónde quieres sembrar ese árbol que a lo mejor a ti no te va a dar sombra, pero también estás pensando en el futuro? Te felicito por estar aquí, por dedicar tiempo para ti. En los próximos minutos te voy a dar claves eficaces que funcionan para ser tu mejor versión. Y si quieres que te siga acompañando, solo tienes que seguirme, darle a me gusta o escucharme en todas las plataformas o redes sociales. Hoy me tomo un vinito en Vinology con la doctora Laura Rojas Marcos, una persona muy querida y muy reconocida. Ella fue de las primeras invitadas en mi podcast, en el capítulo 13, nada menos, y hablamos en aquel momento de generar vínculos emocionales. Con esta doctora en psicología clínica y de la salud hablaremos hoy de perfección, de miedos, de culpa. Profundizaremos en lo que son todas nuestras emociones. Y ahora sí, comenzamos con esta entrevista. Pues bienvenida, Laura, a mi podcast. Sí, bueno, muchísimas gracias, Mapi. Qué ilusión poder estar aquí de nuevo después de varios años y sobre todo para poder hablar de temas tan interesantes que nos afecta a todos en el día a día. Pues nada, decía capítulo 13 de mi podcast, sí. Casi ahí de las primeras, que te agradecí enormemente porque no llevaba casi nada de recorrido, poquitas escuchas, y dijiste, venga, yo te hago la entrevista, hay que voy, sí. Y me encantó, dijiste cosas muy valiosas. Yo recomiendo a quienes nos escuchan que se descargue ese capítulo. Hablábamos de empatía, por aquel entonces era el COVID, hace ya 3 años. ¿Cómo ves que ha cambiado la sociedad? ¿Qué cosas estás viendo también ahora en consulta? ¿Cómo ha evolucionado también el tema de la salud mental? Bueno, si partimos desde el COVID, ha habido muchísimos cambios y hay cambios que han venido para quedarse, ¿verdad? Son esos cambios permanentes que ya nos van a acompañar el resto de nuestra vida, pero después hay cambios que no hay que olvidar que son pasajeros, ¿no? Y esos pasajeros a veces pues tenemos la tendencia de volver a la casilla de salida. Ajá. En muchos aspectos. O sea, por ejemplo, uno de los grandes cambios que viene para quedarse tiene mucho que ver con ser conscientes de lo que hemos vivido nos ha afectado y ahí ha habido miedos, cambios, ansiedades y bueno, también ha afectado mucho a nuestras relaciones con otras personas, con el mundo, con la vida,
con nosotros mismos. Y para eso hay un término que ya los griegos clásicos hablaban de ello, que es la metanoia. Ajá. Cuando suceden determinados acontecimientos que marcan nuestra vida, al final acaban por afectar e influir nuestra manera de mirar, de sentir, de relacionarnos, incluso de pensar y de tomar decisiones. Nuestros propósitos y prioridades también van cambiando. Respecto a esos cambios desde hace, ¿no?, unos años, a partir del COVID, también ha habido cambios negativos. Lamentablemente hoy en el campo de la medicina, de la investigación, de la salud mental, hemos visto que ha habido lamentablemente un incremento en problemas y trastornos de salud mental, como por ejemplo depresión, ansiedad y bueno, pues algunos trastornos como pueden ser las dependencias, adicciones que son preocupantes y que necesitan una atención inmediata, ¿no? Que a pesar de que estamos intentando, los que trabajamos en el campo de la salud, dar lo mejor de nosotros, pero no damos abasto. Siempre hablas, recuerdo también en ese capítulo que comentábamos que la mejor relación con los demás siempre empieza por uno mismo y tú siempre haces mucho hincapié ahí. ¿Por dónde empezar? ¿Cómo tratarse bien? ¿Cómo hablarse bien? ¿Tener una buena relación con uno mismo? Bueno, el aprender a tener una relación positiva, constructiva y también realista con uno mismo, evidentemente va a partir primero del entorno donde hemos crecido. No es lo mismo crecer y desarrollarse en un entorno seguro que no sea seguro, que sea violento. El tener a unos cuidadores más allá de los padres que estén presentes, que sean constantes en los mensajes y también en los reforzamientos positivos, pues va a tener un impacto positivo. El aprender a marcar los límites, pero necesitamos que nos ayuden y nos enseñen. Y claro, el aprender a tratarse bien parte de cómo nos tratan los demás. El papel del autoconocimiento, el conocerse a uno mismo, y ya lo decían los filósofos, los clásicos, es esencial y para eso necesitamos un espacio seguro, un tiempo de reflexión, la oportunidad de aprender, de practicar determinadas habilidades y el aprender de los errores. El aprender de los errores y aprender a gestionar la frustración, el miedo, los cambios como estamos hablando, todos los cambios y gestionar las emociones. ¿Qué sucede? Que en ese proceso de autoconocimiento también necesitamos que nos enseñen y aprender a identificar las emociones, aprender a llamar las cosas por su nombre, aprender a distinguir los diferentes tipos de miedo o emociones que podemos tener. Están las emociones universales, como puede ser, por ejemplo, el asco, el miedo, la alegría, ¿no?, la felicidad, el amor. Pero después hay emociones que son muy complejas, como la ansiedad. La ansiedad es una mezcla de emociones que a veces nos cuesta trabajo identificar con claridad. Cuando hablamos de miedo, aunque el miedo es una emoción universal, pero yo siempre digo que el miedo puede ser de distintos tipos. Por lo tanto, quizás el miedo también puede tener apellidos, como vemos en determinadas enfermedades como el cáncer, la oncología, hay distintos tipos de cáncer. Y cuando sabemos cómo se llama, cuando entendemos el porqué, de dónde viene, dónde se origina, pues podemos gestionarlo mucho mejor. Hay cosas que nos asustan, que nos dan miedo, pero que a veces no sabemos distinguir lo que es una amenaza real de algo que resulta incómodo. Y te voy a poner un ejemplo. A veces identificamos como algo que no es familiar, que no nos sentimos cómodos porque no lo conocemos bien, porque ignoramos o no hemos aprendido sobre algo y que nos resulta incómodo y lo asociamos a una amenaza. Por ejemplo, si tú cruzas las manos, generalmente tendemos a cruzar las manos de la misma manera, en la misma posición. Aunque cerremos los ojos, vamos a cruzar las manos de la misma manera. Esto es la zona de comodidad, la zona de confort. Nos resulta familiar. Incluso nuestro cuerpo de manera automática lo puede hacer sin prestar atención visual. Ahora bien, si yo te animo a cruzar las manos en una posición distinta, esto se llama incomodidad. Resulta incómodo, no me es familiar, mi cuerpo no lo siente como algo natural. Y nuestro cerebro y nuestro cuerpo se estresa.
ese estrés nos lleva a analizar, ¿esto es peligroso o es incómodo? ¿Qué sucede frente a los cambios? Que muchas veces en un mundo como el que vivimos hoy día hay tantos cambios que constantemente nos vemos teniendo que adaptarnos a esos cambios y no sabemos cómo gestionarlo, porque resulta incómodo, porque produce malestar, quizás porque también pone en duda o es una prueba incluso de cómo tengo que gestionar esto, ¿no? ¿Seré capaz? ¿Podré resolver? Y claro, cuando hablamos de todas estas emociones del autoconocimiento, estas cosas llevan muchos años, años para aprender a escucharse, escuchar el otro, para aprender de las caídas, para aprender del fracaso y para aprender a gestionarlo y aprender a gestionar el miedo. El miedo yo diría que es de las emociones que más nos paraliza. Por eso cuando lo trabajo suelo animar a las personas a que se hagan una sola pregunta. Y esa es, cuando sientes miedo, ¿en qué miedo de tu vida descubriste que eras valiente? ¿En qué vivencia, en qué experiencia donde sentiste miedo de tu vida descubriste que eras valiente? Porque a pesar del miedo, diste el paso, te atreviste, encontraste el coraje y la fuerza para poder dar el paso a aquello que quieres, que deseas, que quieres probar. Entonces, el miedo evidentemente es un sistema de alarma que necesitamos y nos salva la vida. Pero a veces nos mete un miedo que nos paraliza y no nos deja avanzar, aprender, crecer. Y claro, para adaptarnos a los cambios necesitamos dar pasitos hacia adelante. Otro de los conceptos que tú mencionas es la culpa y diferencias adaptativa y tóxica. Sí. Ahí también es importante distinguir, ¿no? Y entender en cuál de las dos nos encontramos. Exactamente. El sentimiento de culpa es un sentimiento natural, eso sí, exclusivamente humano. Los animales, los otros seres vivos, no sienten culpa. ¿Por qué? Porque no tienen conciencia de sus actos, ¿no? Conciencia de sus actos, sus decisiones, de sus acciones o inacciones y el efecto e impacto que puede tener en otros, ¿no? Entonces, cuando hablamos del sentimiento de culpa, me gustaría primero empezar por decir que es una emoción necesaria, humana, y que es bueno como el miedo, sentir culpa, que no quiere decir vivir en un estado constante, crónico de culpa, ¿no? Porque no es una emoción positiva ni agradable, pero es una emoción que está vinculada a nuestra conciencia, a tener la capacidad de revisar que lo que hacemos o no hacemos tiene un impacto en otros o en otras cosas y bueno, nos invita a hacer una revisión si es algo constructivo o destructivo. Está la culpa positiva, constructiva, está la culpa también real. Si yo hago daño a alguien y me doy cuenta de lo que he hecho ha hecho daño, pues eso es una llamada de atención a nivel interno, ¿no? ¿Y qué es lo que siento cuando me siento culpable? Pues siento arrepentimiento, me siento mal y quiero arreglarlo, quiero enmendar, quiero pedir perdón, quiero excusarme, quiero explicarme, quiero resolver lo que ha sucedido y quizás curar, incluso si puedo, ese daño que he causado. En otras ocasiones sentimos culpa, lo que se denomina la culpa falsa. Nos sentimos culpa por cosas que no somos responsables. Te voy a poner un ejemplo. A menudo muchos niños y niñas se sienten culpables cuando sus padres toman la decisión de separarse. Sienten que ellos son el motivo o la causa. Y no lo son. No son el motivo y la causa. Puede ocurrir en alguna situación que sí. Entonces, el identificar nuestros grados de responsabilidad o el sentimiento de responsabilidad que tenemos frente a cómo nos relacionamos con nuestro entorno, pues el papel de la culpa es importante porque no deja de ser el termómetro que mide la temperatura de nuestra conducta, ya sea positiva
o negativa. Hablábamos detrás de micros sobre la gestión del tiempo. Decías, yo soy muy respetuosa con el tiempo de mis pacientes, también con mi propio tiempo. Yo creo que gestionar bien nuestro tiempo es un síntoma de respeto para los demás y para nosotros. Como sabes, me encanta el tema de la gestión del tiempo. He escrito el libro Si te da la vida y claro, este tema lo tengo que sacar. Tú en consulta, ¿cómo estás viendo en esta sociedad que llamo yo de la prisa, ¿no? de ir corriendo siempre como el conejo de Alicia en el País de las Maravillas? ¿Cómo ves que nos estamos desenvolviendo? ¿Cómo ves también el tema de la salud mental? Bueno, el tema del tiempo es muy interesante y a mí me encantó cuando leí tu libro, sobre todo el enfoque positivo, constructivo y realista de cómo gestionar algo tan valioso que dura un instante, porque el presente dura un instante y todo lo demás ya cae o en el pasado que ya no existe, solo en un recuerdo, en un aprendizaje, en una emoción, y el futuro que todavía no ha llegado. La gestión del tiempo está directamente relacionado no solamente con el proceso de adaptarnos a los cambios, sino también con cómo gestionamos de manera proactiva nuestra propia salud mental, física, emocional, relacional. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, como decía el sociólogo Bauman, vivimos en un mundo VICA. ¿Y eso qué significa? ¿No? Que son las iniciales en un mundo volátil, lleno de incertidumbre, complejo y ambiguo. Claro, esto es estresante. Cuando hablamos de un mundo volátil, en cambio constante, parece que el tiempo y el espacio que tenemos para poder resolver, para poder llegar al final del día, al final del mes, ¿no? Pues esa frase que es totalmente lo opuesto al título de tu libro, ¿no? Que no me da la vida. Siento que no llego, voy con el corre-corre. Y es verdad que vivimos en un mundo con el plato lleno de cosas y tenemos que aprender a gestionar no solo el tiempo, sino la energía y nuestra atención de cómo nos vamos a organizar. Muy importante, la energía y la atención, ¿no? Exactamente. Y cómo vamos a distribuir esa energía, teniendo en cuenta que no todos los días tenemos la misma cantidad de energía. A veces tenemos preocupaciones, estresores o problemas de salud. Problemas de salud o nuestra vida se dedica a cuidar a otros. Y no me refiero solo a la familia, a nuestros equipos, a nuestro vecino, a nuestra familia, a nuestra pareja, a de personas desconocidas, o sea, entonces esa gestión que a menudo produce muchísima angustia, y esto también lo hilo con tu libro, tiene mucho que ver con, bueno, es real que vivimos en un mundo VICA, pero ¿qué actitud? Y ahí es donde está la pregunta clave. ¿Qué actitud puedo tener yo frente a todo esto, ¿no? ¿Qué actitud, siendo realista, puedo tener frente a esto? Pues yo ahí diría que con visión, introspección, comprensión y agilidad, que en realidad me refiero más a la flexibilidad, es la manera quizás de abordar, ¿no? Esa falta de tiempo, ese corre-corre, y aprender a priorizar. O sea, cuando pensamos en las prioridades de nuestra vida, en todos esos ámbitos, en realidad, a la hora de ordenar, de planificar, ¿no? Como tú dices, es importante tener una idea bastante clara, lo mejor posible, de cuáles son nuestras prioridades. Y en realidad solo hay 4 órdenes, ¿no? o dimensiones. Uno es lo que es urgente, lo importante, lo que puede esperar y lo que no es importante. Y esto nos lleva a aprender o a tener que gestionar el cómo tomamos decisiones. Y no olvidar que cuando tomamos decisiones, eso quiere decir que si voy a coger este camino, voy a dejar este otro. Y a la hora de adaptarnos a todos esos cambios, a la gestión del tiempo, una de las grandes preguntas es ¿qué tengo que hacer? ¿Qué quiero mantener? ¿No? ¿Qué quiero retener? ¿A qué quiero renunciar? ¿Qué quiero soltar? ¿Qué quiero cambiar? ¿No? Y quizás que quiero también analizar para desprenderme de ello para poder avanzar.
qué bueno, porque justo además coincide, Laura, con un nuevo proyecto que es mi cuaderno de bitácora que he lanzado. Es la segunda parte, si te da la vida una agenda, una planificación del tiempo, pero también con ejercicios, ¿no? Para efectivamente, ¿no? Aportar esa matriz de qué es lo urgente, qué es lo importante, cuáles son mis objetivos de la semana, qué tengo que dejar de hacer, qué importante, ¿no? Dejar de hacer. Y algo de lo que tú también hablas, dónde aplico la asertividad y dónde pongo los límites, que nos cuesta mucho este tema. Es que el tema de los límites, yo tengo que decir que es uno de mis favoritos, quizás porque también me siento identificada, que continuamente yo creo que todos estamos aprendiendo a gestionar los límites. Y cuando hablo de límites es el saber dónde están esas fronteras de gestión del tiempo, de aceptar la realidad, ¿no? El ser objetivo y también gestionar la subjetividad. Es el arte de decir que no, es esa asertividad de cómo gestiono lo incómodo, esas conversaciones incómodas y los espacios. Ahora bien, cuando se habla de asertividad, muchas veces se habla de poner límites a otros, ¿no? De mi vida hacia afuera. Pero pocas veces nos paramos a pensar en qué importante es hacer el ejercicio de aplicar esos límites a nivel interno, no de fuera para adentro. O sea, no solo, evidentemente, preguntando, ¿y yo cómo llevo los noes? O cuando otros me ponen límites, sino, ¿y yo cómo marco mis propios límites? Por ejemplo, para cuidar mi salud mental, mi salud emocional, para cuidarme a la hora de gestionar una situación incómoda, un conflicto con un familiar, con alguien que quiero, con un desconocido, con alguien de mi equipo, con un jefe. Entonces, claro, el marcar esos límites es un ejercicio que tenemos que practicar todos los días, de manera consciente y de manera inconsciente. ¿De qué depende? Pues depende si tenemos claridad de cuáles son mis propósitos, mis objetivos, pero también mis valores y principios, ¿no? Y que exista un equilibrio y una coherencia con mi integridad. Al fin y al cabo, la integridad está muy vinculada a la coherencia, ¿no? A ese equilibrio entre lo que pienso, lo que siento, lo que digo y lo que hago. Entonces, cuando mantenemos ese equilibrio, partiendo de que no somos robots, somos seres humanos llenos de imperfecciones, de dudas, de miedos, ¿no? De torpezas, y pues claro, pero eso es humano. Ahora, ¿qué hacemos con eso? Si tuviéramos que hacer una valoración de porcentajes, ¿cuánto de mi vida soy coherente a la hora de comunicarme con otro? ¿Me sé retractar? ¿Sé pedir perdón? ¿Sé corregir? ¿Qué hago si me salgo del camino que me he propuesto? ¿Sé volver? ¿Sé pedir ayuda para volver? ¿Qué dice eso de mí? ¿Cómo gestiono mi ego? ¿No? El ego. Eso son cosas que nos llevan al autoconocimiento para poder gestionar todo esto. Y otra gran herramienta de gestión del tiempo, que es la perfección. Algo que seguramente no estés viendo en tu consulta, no sé qué punto de vista tienes aquí, Laura. La perfección o el perfeccionismo, depende del enfoque que le demos. Evidentemente, yo diría que una gran mayoría de las personas, cuando hacemos algo o gastamos nuestro tiempo, dedicamos nuestro tiempo a algo, porque claro, el tiempo se va y ya no lo recuperas nunca más, ¿no? Entonces, ¿cómo gestionas tus tareas, tus deberes, tus deseos, ¿no? Tus necesidades? ¿Qué sucede? Que muchas personas a menudo caen en un perfeccionismo muy destructivo, ¿no? O sea, el querer hacer las cosas bien, eso, fantástico. Dar lo mejor de ti y bueno, evidentemente el grado de exigencia o el diálogo interno que podemos tener a la hora de gestionar, ¿no? Los resultados de nuestras acciones, pues bueno, a veces caemos en una forma de evaluarnos o de evaluar a otras personas que puede ser un poco dañino, incluso a veces caer en lo cruel. Yo no creo que el ser humano tenga la intención de ser cruel o no lo creo, por lo menos en una mayoría, ¿no? No lo es, ¿no? Esa perversión. Pero sí es cierto
que a veces caemos en lo que se llama en psicología en las tiranías de los deberías, ¿no? Que sobre este tema tan interesante ya hablaba Karen Horney, una psicóloga analista de Nueva York. Y claro, lo que sucede es que a veces el perfeccionismo está directamente vinculado con ese nivel de exigencia tiránico. Debería haber logrado, debería haber dicho, no debería haber dicho, ¿no? Y a veces caemos en ese bucle de trampas mentales tan dañinas que es como arrancarte la piel a tiras. ¿Y de qué nos llena? Nos llena de culpa, de inseguridades, de miedo, de ira, de rabia, que no solo nos envenena y nos perjudica y nos hace daño, incluso puede llegar a dañar nuestra salud física, ¿no? Sino que también daña y hiere nuestras relaciones y a veces las destruye para siempre. Con el perfeccionismo hay que tener cuidado. A menudo cuando he entrevistado a jóvenes, ¿no?, a lo largo de mi carrera o a personas, ¿no?, y le preguntas cuál puedes mencionarme 2 o 3 virtudes o fortalezas. A veces te dicen, pues soy perfeccionista, y en realidad lo que quieren decir es que a lo mejor son personas dedicadas, comprometidas, que dan lo mejor de sí, pero yo animaría a las personas que intentaran dejar a un lado este concepto de perfeccionismo, porque no deja de ser una esclavitud, ¿no? Son unas cadenas que te atrapan, que al final solo te llevan al sufrimiento, y ese no es nuestro objetivo. Hablas de bálsamos diarios. ¿Cuáles son los tuyos? Laura, ¿cómo te cuidas? Hoy, ¿cómo me cuido? Pues intento cuidarme de la mejor manera que sé, dependiendo también de mis posibilidades, de mi gestión del tiempo, ¿no? Pero sí hay una serie de cosas que a mí me ayudan mucho y que me calman, que me devuelven la paz, la serenidad, el equilibrio, como por ejemplo es la música. A mí la música me da paz y a veces incluso pone en palabras o en notas, en sonidos, en melodía, lo que siento que a lo mejor no sé poner en palabras, ¿no? Yo creo que muchas veces también me ayuda a abrirme, a relajarme, a sentir, incluso a canalizar, ¿no?, el estrés o algo, o el duelo, ¿no? Durante periodos diferentes de mi vida, de duelo, yo creo que todos hemos tenido grandes pérdidas. A mí la música ha sido uno de los mejores acompañantes. No el mejor, porque los mejores acompañantes yo creo que son las personas que queremos, nuestras personas de confianza. Me ayuda muchísimo a hablar con mis personas de confianza, con mi familia elegida, que son los amigos, los buenos amigos, los que te quieren cuando estás destrozado, cuando tu mejor versión está, vamos, que la has perdido en la oscuridad, los que te acompañan y te quieren de todas maneras, que te respetan, que te escuchan y que te ayudan a volver al camino, ¿no? O te recuerdan cuál es tu propósito o tu valía. Me ayuda mi familia, ¿no? Me ayuda mi familia, que no quiere decir todos mis familiares, pero sí me ayuda el sentimiento de pertenecer, me ayuda los estudios, el leer, mis compañeros, y me ayuda mi trabajo. Y algo muy importante, me ayuda a caminar. Y ya caminar con música en buena compañía, eso... Ya tienes todos los ingredientes. ¿No? Y comer algo delicioso después, bueno, eso ya es para mí el día perfecto. ¿Cómo establecer esos vínculos sanos con familiares, con amigos? ¿Qué claves crees que hay que tocar? Pues creo que es muy importante primero preguntarse con quién me siento bien, ¿no? Si estamos hablando de vínculos, ¿con quién me siento bien? Una cosa es sentirte bien y otra cosa es pasarlo bien, ¿no? O sea, ¿con quién me siento tranquilo, sereno? ¿Con quién siento que puedo ser yo mismo? ¿Con quién siento si vuelco, ¿no?, algo íntimo, confío, me siento protegida, segura, ¿no? ¿Quién me cuida incluso a veces de mí misma, de mis tiranías de los deberías, ¿no?, o trampas mentales? Los vínculos, los ideales, son los seguros, los que nos hacen sentir bien y nos cuidan
y cuidamos también. Pero la vida también está llena de personas bueno, que a veces nos hacen sentirnos seguros y otras veces ¿no? Rompen un poco pues esa confianza o es como inestable. Hay vínculos también muy ansiosos, personas que dices quiero pero no puedo. Yo creo muchísimo, muchísimo en el papel que tiene la intuición, ¿no? Nuestra intuición, la inteligencia intuitiva. Generalmente es esa vocecita interior que nos ayuda a señalar o que nos indica dónde sí y dónde no. A mí me gusta llamar la intuición, que todos la tenemos y se puede desarrollar y podemos afinar el oído para escucharla, como el susurro del alma. Es nuestro susurro. Y nos avisa. Y nos avisa, y si aprendemos a escucharnos bien y nos tomamos el tiempo desde el respeto, el tiempo respetando nuestros tiempos, respetando el espacio, y le dedicamos un poquito de cariño y amor y empatía, ahí descubrimos todo un universo. Hablabas del entorno VICA. Quería profundizar en la parte de hiperconexión, redes sociales, que esto también es relativamente nuevo, que tú lo habrás visto en tu evolución como psicóloga, cómo ha ido impactando también en tus pacientes. ¿Cómo lo afrontas? ¿Qué retos hay? ¿Cómo desconectarse de esa sociedad conectada? Bueno, las redes sociales, el mundo digital, en esta era digital y de inteligencia artificial, está aquí para quedarse. Y creo que es importante nunca olvidar que es una herramienta. Es una herramienta maravillosa, maravillosa, llena de información, de posibilidades, de oportunidades, que no solamente nos ayuda a gestionar el tiempo, sino que también nos ayuda a organizarnos. Ahora bien, no tiene respuestas para todo. Y es cierto que es un buen acompañante, pero también es importante cuidar la dependencia. Es importante cuidar la intimidad. Es importante cuidar nuestros tiempos y respetar que no toda la prisa que de alguna manera a veces nos impone es saludable. Que es importante saber desconectar. Y cuidarse desde una calma, desde el silencio. Hoy día, y esto es algo que estoy viendo mucho, ¿no? Y mis compañeros también en la consulta, es que estamos viendo a personas que están teniendo dificultad para gestionar el silencio, la soledad, que no estoy diciendo sentirse solo, sino la soledad, el pasar tiempo con uno mismo, en silencio, hacer las cosas despacio, ¿no? Hay una necesidad de conectar y estamos tan hiperconectados, pero hiperconectados también con el ruido de la imagen, el ruido de la información, el ruido. Y claro, todo eso es muy dopamínico y puede ser muy excitante, pero el cuerpo, la mente, nuestro organismo necesita descansar. Y un cerebro cansado no funciona. No funciona. Por mucho que le hagas, no funciona. Necesitamos descansar y respetar ese descanso. A menudo le digo a las personas que cuando lleguen a casa, dentro de sus posibilidades, ¿no? Cada uno tiene que adaptarse a su situación y tiene circunstancias muy distintas y algunas muy duras, ¿no? Si puedes encontrar un ratito, un momento ¿no? para cuidarte, para acariciar tu alma, para respirar, para tomarte una ducha de 5 minutos, aunque sea, pero sentir el agua y coger fuerzas, coger aire para seguir nadando, para seguir remando, y a veces cuesta arriba, dentro de cada uno, ¿verdad? Las posibilidades de cada uno es importante, porque el cuerpo es limitado. Aunque nos enfademos con él, el cuerpo es limitado y nos habla. Y no pocas veces nos acaba pegando gritos y te dice, o paras o te paro.
Empezábamos con la pregunta sobre el miedo. Me gustaría terminar también con una pregunta. En nuestra conversación hace 3 años cerramos con algo que me dejó ahí pensando y preguntabas, ¿qué crees que puedes hacer hoy para que tu yo del futuro se sienta orgulloso? Nos hacías esa pregunta, ¿no? La dejabas en el aire. No sé si quieres que cerremos con esta pregunta. Yo soy muy fan de las preguntas porque Yo soy también. coach, entonces siempre las utilizo. No doy respuestas, para eso estáis vosotros. Yo hago preguntas y en este sentido, no sé si quieres dejarnos esta pregunta o se te ocurre alguna otra que digas, esta es poderosa. Pues esta pregunta me encanta porque al fin y al cabo es una forma de conectar contigo mismo, de reflexionar, de buscar dentro de ti tus fortalezas, tus propósitos, tus ganas y no solamente el beneficiarte tú, sino cómo puedes contribuir al bienestar de otras personas. Qué bueno. ¿Qué puedes hacer? ¿Dónde quieres sembrar ese árbol que a lo mejor a ti no te va a dar sombra, pero también estás pensando en el futuro? Cuando plantamos un árbol, ¿no? A lo mejor a una determinada edad no vamos a vivir, a tener la suerte de vivir para ver esa sombra y sentirla, pero sí estamos pensando a quién le va a dejar una sombra de cariño, de frescor, de serenidad, una caricia, ¿no? Ese viento, de esas hojas, de ese olor. Al fin y al cabo, la naturaleza, ¿verdad? Yo creo que está en nosotros también el sembrar para cuidar a otros. Pues no dudes, Laura, que hoy en esta conversación has dejado muchas sombras, nos has dado muchas sombras, nos has iluminado también. Muchísimas gracias. Y ahora ya solo queda disfrutar de esta maravillosa tabla de quesos, este vinito de Vinology, un sitio que es maravilloso. Estamos aquí en Zurbano encantadas. Bueno, que es uno de mis platos favoritos. Pues nada, le metemos diente y a ti, si todo esto te ha resonado, ya sabes que me tienes disponible en todas mis redes sociales y también toda la información en mapiermida.com. Hasta el siguiente episodio.